Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium. Estamos una vez más dándole gracias a Dios por esta bendición y esta oportunidad de reunirnos con ustedes en este espacio. En esta ocasión vamos a conversar sobre algunas preocupaciones que se tienen desde la iglesia y desde algunas comunidades sobre incumplimientos de la ley contra la minería metálica en El Salvador. En esta ocasión está con nosotros Guillermo Navarro, él es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador y Cáritas como miembro de la Red Eclesial Mesoamericana y también como miembro de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, se encuentran involucrados en esta temática desde hace mucho tiempo y más ahora recientemente por estas preocupaciones de las que vamos a hablar con Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto estar acá, Ilse, y un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven por la televisión. Vamos a aprovechar su tiempo y vamos a aprovechar también el tiempo de nuestros amigos que nos están sintonizando. ¿Cuál es exactamente? Sabemos que hace algunos años, no recuerdo con exactitud el número de años, pero sé que ya hace algunos años fue aprobada una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, es decir, es una ley de prohibición de la explotación de minera metálica en El Salvador. Sabemos que esa ley entró en vigencia y también que tiene un cuerpo todavía vigente, pero que hay, según las preocupaciones que ustedes externaron en una actividad que tuvieron recientemente, que hay ciertos incumplimientos de esta ley y otras preocupaciones que ustedes tienen. Nos encantaría conocerlas para que nuestra teleaudiencia esté bien informada, Guillermo. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. En efecto, estamos a 6 años de haber prohibido la minería en El Salvador. Fue un 29 de marzo del 2017 que gracias a una amplia coordinación entre diversas organizaciones y la iglesia, por supuesto, la iglesia católica y hay que decirlo, otras iglesias no católicas, se unieron para llegar a la Asamblea Legislativa y solicitarle a los diputados la prohibición de la minería metálica. La prohibición, dado que, como nuestros amigos televidentes saben, la minería tiene un alto impacto negativo en todo el medio ambiente, pero en específico en el agua. Entonces, a la vuelta de 6 años, nos inquieta el hecho de que esta ley no se está cumpliendo en su plenitud. Básicamente hay 2 grandes temas que son quizás como las deudas de esta ley. Uno, no existen medidas de remediación ambiental en aquellos lugares que fueron impactados por la minería y en algunos otros lugares que todavía de manera artesanal se está llevando a cabo esta actividad económica, teniendo un gran impacto en el medio ambiente, pero también en la salud de las personas que se dedican a esta actividad. Entonces, no existen medidas concretas para remediar situaciones de contaminación de ríos. En este caso es el río San Sebastián, uno de los casos más emblemáticos en donde como producto de esta actividad económica hay un drenaje permanente, un drenaje ácido permanente que básicamente ha imposibilitado la vida en el río San Sebastián. Ni siquiera los zancudos se reproducen allí porque el drenaje es altamente tóxico para la vida del río. Pero además existe, en segundo lugar, otro gran compromiso que no se cumple, y es que según la ley el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía tendrían que
construir alternativas económicas para que todas aquellas familias que se dedican a la minería artesanal se dediquen a otro rubro que no tenga esas consecuencias dañinas para el medio ambiente ni para la propia salud. Esas son como dos grandes preocupaciones de incumplimiento, digamos, que están en la ley y se desarrollan en el reglamento de la misma ley. Pero hay una preocupación más general en donde diversas organizaciones, incluyendo la Iglesia, le inquieta el hecho de que estamos viendo ciertas señales de un posible retorno de la minería en nuestro país. Bueno, El Salvador, una de estas señales, digamos, es que El Salvador es parte de un panel intergubernamental de gobiernos promineros, cuando en el país la minería es prohibida. Es prohibida, correcto. Y estamos observando que se mueven en el territorio, esto nos lo dicen las comunidades, algunos profesionales o trabajadores que representan intereses corporativos, sondeando el ánimo, las condiciones organizativas o el interés de las comunidades, de las municipalidades, para ver si es posible nuevamente esta actividad económica, cuando en El Salvador la minería está prohibida. Y el otro aspecto que nos inquieta muchísimo es un silencio notorio en relación al proyecto minero Cerro Blanco, que está a escasos 14 kilómetros de El Salvador, en Asunción Mita, y que de llevarse a cabo este proyecto representaría un impacto gravísimo para nuestro país, dado que se estarían utilizando diariamente en este proyecto minero conocido como Cerro Blanco 8 toneladas diarias de cianuro que vía el río Ostúa caería al lago de Huija, y el lago de Huija tiene su desagüe natural, que es el río Atiocoyo, y el río Atiocoyo es afluente del río Lempa. Entonces nos inquieta muchísimo que un proyecto que amenaza a un país en su totalidad no se esté haciendo o mayor cosa para tener un diálogo con el gobierno de Guatemala y poder parar este tipo de proyectos que no significan ningún tipo de desarrollo para los países, para las comunidades, más todo el pasivo que dejan, ¿verdad? Destrucción ambiental, problemas de salud, contaminación en el aire, contaminación en el agua, y por supuesto esto significa la muerte. Cuando lo escucho decir todas estas cosas, Guillermo, y creo que también a nuestros televidentes les debe de causar alguna preocupación, puesto que sabemos que nuestro territorio es demasiado pequeño y cualquier afectación a una fuente de agua es crítica, dado que ya tenemos condiciones críticas también en cuanto a la salud de nuestros cuerpos de agua, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado, la necesidad que tenemos de esta agua, que muchas veces la gente, aunque esté contaminada, debe valerse de esta agua. Entonces, pensando en todas estas afectaciones que a la larga vendrían a generar en la salud, no solo de los seres humanos, hablamos también de la fauna, de la flora, de los ganados, de todo tipo de cultivo que se quiera valer también del agua que esté contaminada. Yo recuerdo que hace algunos años hubo un derrame aquí en la zona de Occidente de creo que era un ingenio, y me recuerdo que aunque el río estaba completamente contaminado por ese derrame, aún así la gente seguía buscando los pocitos al lado del río para poder sacar el agua, porque no tenían otra alternativa. Entonces, si esto se llegara a ser realidad, por un lado, el temor que se tiene de que se vuelva a permitir aquí exploración y por supuesto luego explotación, si se diera el caso de la explotación de la mina Cerro Blanco,
¿cuál sería el panorama que estaríamos dibujando para nuestra agua en el país, que ya digo está contaminada? ¿Cuál sería ese panorama y qué podemos esperar entonces las salvadoreñas y los salvadoreños si las mismas autoridades, por un lado, están indiferentes ante problemas como el de la mina Cerro Blanco y por otro lado están promoviendo posiblemente, según los temores que se tienen, que renazca una vez más la posibilidad de que se exploten las minas en el país? Sí, este planteamiento que usted hace, Ilse, que es qué va a pasar, ¿verdad? Si esto se permite, fue, y es una preocupación, fue la misma preocupación que hace 123 años, en 1910, los productores de San Sebastián en la Unión se planteaban. Ellos y le redactaron una carta al presidente de entonces, creo que fue el presidente Araujo, si mal no recuerdo. Estamos hablando de hace 123 años, en donde en esa carta le expresaban que por favor no permitiera que la empresa minera que recién se iba a instalar en San Sebastián y ya estaba empezando la actividad económica, que por favor la retirara, porque les estaba contaminando el río que hoy sigue contaminado, sigue muerto, está muerto. Y producto de el cianuro que se estaba utilizando, se les estaban muriendo las vacas. Como la minería genera lodos y esos lodos se tiran en algo que se llama depósitos de cola, pero si no, en aquella época, digamos, a los predios baldíos, y eran las tierras en que los agricultores cultivaban. Entonces ya no sembraban, es decir, el entorno comunitario se va deprimiendo, se van generando formas económicas que se sobreponen a las que ya tiene la misma comunidad, y esto significa un impacto para las familias. Entonces esos productores pensaron, ¿qué va a pasar si esto sigue así? Entonces, ¿y cómo está ahora el río San Sebastián? Está muerto. Ahí no hay posibilidades de que los jóvenes prosperen. Los jóvenes, el sueño de cualquier joven es irse de ahí. Las tierras están contaminadas, las familias compran el agua. Es decir, si se hubiera evitado eso, entonces estaríamos hablando de otro escenario. Sí, una comunidad pujante, muy probablemente. Y en el caso de si se permite en El Salvador la minería, o si se permite ese proyecto minero Cerro Blanco, imagínese usted 8 toneladas diarias depositadas en el río Lempa, un río que agoniza, que muere, sería como el tiro de gracia, digamos, para el río, y también sería una malísima noticia para un diagnóstico hídrico salvadoreño que ya es grave. Correcto. Guillermo, le voy a explicar, que se quede por ahí, que no olvide ese punto de la situación hídrica grave del país y de lo que significaría que la minería fuera permitida en nuestro país y que se permitiera también la mina Cerro Blanco. Seguimos conversando con nuestro invitado de este tema. Esperamos que usted se mantenga allí, porque vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momento. Este es el programa Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestro invitado Guillermo Navarro, quien es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador, y estamos hablando con él de las preocupaciones que tiene Cáritas, la Iglesia,
diferentes instituciones, comunidades, sobre lo que ya hablamos en la primera parte del incumplimiento de ciertos aspectos de la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, pero también hablando del temor que se tiene si se llega sería derogar esta ley en todo caso, ¿verdad? Porque se permitiría de nuevo la explotación minera en El Salvador, y también preocupación por los proyectos de explotación minera que están cerca de la frontera de El Salvador en países vecinos, específicamente en este caso hablando de la mina Cerro Blanco, ubicada a pocos kilómetros del lago de Huija, que por cierto es compartido entre Guatemala y El Salvador, y esto nos diría un poco también la gravedad que tendría para nosotros que se permitiera esa explotación. Finalizábamos el segmento anterior con nuestro invitado hablando de cuál sería el panorama para nuestro país, o sea, para usted, y para mí, para sus hijas, para sus hijos, para sus nietos, en un futuro no muy lejano, si todas estas preocupaciones se hicieran realidad, Guillermo. Sí, bueno, son escenarios que esperamos se eviten, pero hay que tenerlos presentes para adelantarse a que esto se lleve a cabo. Nuestro país tiene 590 ríos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, 360 de esos ríos son los más importantes. Y el 70% de estos ríos están contaminados, según datos oficiales, ¿verdad? Ahora, con la derogación de una ley de prohibición de la minería y la puesta en funcionamiento de un proyecto transfronterizo como el proyecto Cerro Blanco, la situación de contaminación de nuestras aguas sería más grave incluso que el que tenemos ahora. Entonces, dentro del enfoque de la Iglesia, que es la defensa de la vida, porque no es que la Iglesia tenga un enfoque antiempresarial, antiminero per se, sino es el agua lo que nos preocupa, es la amenaza a un sagrado líquido del cual depende la vida y el desarrollo de todas las especies que, como usted sabe, son parte de esta creación, indistintamente de su condición en la sociedad o en el mundo de la creación. Entonces es eso lo que nos motiva, es la defensa de la vida, del agua. Y por ello es que nosotros hacemos un llamado al gobierno de El Salvador a que no permita la derogación, ni mucho menos la eliminación de esta ley tan importante. Somos el primer país del mundo en prohibir la minería, dado los impactos negativos en la vida. Y lo otro es también a las personas, a los ciudadanos comunes y corrientes, que nos desenvolvemos todos los días en esta cotidianidad, bajo preocupaciones económicas, bajo incertidumbres laborales, bajo preocupaciones de salud, en fin, la cotidianidad que desarrollamos todos los días, que tengamos presente que ese proyecto que está a 14 kilómetros de El Salvador, que se llama Cerro Blanco, es también un problema del que vive cerca allá en Metapán como del que vive allá en La Unión, porque tenemos una red de ríos que están interrelacionadas a nivel nacional y a nivel centroamericano, que cualquier cosa que suceda en cualquier punto nos afecta. Y estamos hablando del agua, estamos hablando del principal río de nuestro país, que es el río Lempa, del cual dependen muchos beneficios, no solo el hecho de tomar agua, sino también hay miles de economías en escala pequeña, familias que se dedican a la hortaliza, a la ganadería, a la pesca, incluso a actividades de recreación o turismo, que se verían perjudicadas. Entonces,
esta preocupación no debería de ser la preocupación de la iglesia, la preocupación de algunas organizaciones, sino nuestra preocupación como ciudadanos de este país que tenemos sueños para desarrollar en El Salvador, que nuestros hijos se van a desarrollar acá y por lo tanto el sueño al cual aspiramos es que sea un país sin menos riesgos y sin amenazas como las que estamos hablando. Entonces es un llamado al gobierno, es un llamado a la población a que nos organicemos, a que demandemos estos derechos, que son derechos que van en función de un país mejor, de una vida más en plenitud, sin riesgos y sin amenazas. Quiere decir que ustedes, dentro de todas estos análisis que han realizado de estos posibles escenarios, que entiendo que también uno tiene que leer las señales de los tiempos, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y si ustedes han visto señales que ponen la luz de alerta y por eso están levantando la voz, tienen estas legítimas preocupaciones y también tenemos como salvadoreñas y salvadoreños el derecho, la obligación de pedirle a las autoridades correspondientes que actúen en consecuencia del bienestar de la mayoría de la población y no de pequeños grupos, en el sentido de que a veces se piensa que la actividad minera va a generar grandes beneficios para el país y va a prosperar la economía y van a haber empleos y esto y lo otro, y entonces se argumenta esto y siempre vienen esas como pugnas y se valora o se pone como en primer lugar esto ante o las otras afectaciones como el agua, la salud de la población, la salud de todo el entorno, de todo el ecosistema, porque no solo es el ser humano, es todo el ecosistema, incluyendo al ser humano, que como que no se ponen adecuadamente los pesos en la balanza. Y en este sentido, ¿quién tendría que ser el llamado a responder a estas peticiones que usted está haciendo al gobierno? Sabemos que el Ejecutivo, pero por ejemplo, ¿quién es el encargado de que la ley de prohibición de la minería no se esté cumpliendo en este momento como se planteó? ¿Quién debería ser el primero que responda a estas peticiones y si hay respuesta o reacciones de las autoridades? Sí, en el caso de la ley de prohibición de la minería son dos instituciones las encargadas de su aplicación. En primer lugar, el Ministerio de Medio Ambiente es la institución que, según la ley, tiene la facultad para su aplicación. En segundo lugar, el Ministerio de Economía, que tiene competencia también. Es una ley concreta, son 11 artículos, porque, digamos, el país, en toda esta discusión de la minería hay tres enfoques. Uno, el enfoque de promover la minería, como lo hacen muchos países. El otro enfoque es de regular la minería. Le dicen sí a la minería, pero bajo ciertas condiciones. Y el tercer enfoque, que es el enfoque que El Salvador decidió hace 6 años, es la prohibición. Entonces, por eso la ley tiene 11 artículos, porque solo se establecen las condiciones para prohibirla. Entonces el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente son los llamados al cumplimiento de esta ley. Pero hay una variable aquí que se da con la Ley General de Recursos Hídricos, en donde se ha creado un Comité de Aguas Internacionales, que es parte de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Este comité también tiene facultad para ver qué es lo que está pasando con nuestras aguas compartidas con El Salvador y Honduras, que dicho sea de paso, estamos hablando del proyecto Cerro Blanco, pero eso es un proyecto en la frontera de Guatemala de 45 proyectos mineros que afectan directamente la cuenca del río Lempa y otras cuencas de ríos que son afluentes del río Lempa y del lago de Huija. Es decir, El Salvador tiene un grave problema
graves amenazas, y esperamos que las autoridades que se han mencionado empiecen a actuar en defensa de los intereses del pueblo. Hay una encuesta que recientemente sacó la UCA en el marco del Día Mundial del Agua, en donde le preguntan a la población si está de acuerdo en que el agua se reconozca como un derecho humano, y el 99.5% de la población dice que está de acuerdo. Y cuando estamos hablando y esto lo reitero, del tema de la minería y de otras amenazas, estamos hablando realmente, la preocupación es el agua. Si hubiese una empresa, digamos, de cualquier otro rubro que se dedica a generar empleo con un enfoque sustentable, pues nadie se opondría. Pero estamos hablando, imagínense usted, solo el proyecto Cerro Blanco va a tener como es un proyecto minero a cielo abierto, un diámetro de 1000 kilómetros, con una profundidad de más de 300 kilómetros, en donde se van a estar donde va a haber un depósito de escombros que equivalen a alrededor de 500 metros. Va a ser el depósito de escombros, el segundo depósito de escombros más grande del mundo. Imagínense, viene una tormenta, un huracán, ¿qué va a pasar con la zona del entorno? Es decir, estamos hablando de una actividad económica perjudicial en donde el centro de todo es el agua, y por eso es que la Iglesia históricamente ha venido elevando su voz diciendo que este tipo de actividades económicas en un país como el nuestro, con un diagnóstico grave de sus aguas, no puede ser. Correcto. Y se plantea en el pronunciamiento del 2007 y el 2011, y luego vienen otros pronunciamientos. Es decir, es una voz de la Iglesia histórica que siempre se ha manifestado, y por eso Cáritas, como parte de la Iglesia y como parte de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, la REMAN, y la Red por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, en coherencia con esa voz histórica de la Iglesia, también en este momento alza la voz y dice, señores del gobierno, señores del Ministerio de Economía, del Ministerio de Medio Ambiente, con mucho respeto, ¿verdad?, asuman su papel en favor de los intereses de la población. Correcto, muchísimas gracias, Guillermo. Ahí queda hecho el llamado tanto a la población como a las autoridades correspondientes. Confiemos en Dios que sea escuchado, pidámosle a Dios también que sea escuchado, y recordemos pues que el oro no se bebe, ¿verdad? Así es. Y no nos va a quitar la sed. Así que muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Gracias. Y gracias a usted por ser siempre fiel a este espacio, Lumen Gentium, fiel a TVK. Continúe con la transmisión de la televisión católica. Muchas bendiciones.